Hola, hoy vamos a hablar del miedo, del que se esconde en la infancia, del que toma forma cuando no lo enfrentamos y del que todos, en algún momento, hemos sentido. Esta es la historia de It, pero también podría ser un poco la tuya. Primero, todo comienza con algo absurdamente simple: lluvia, una calle vacía y un barquito de papel. George quiere jugar. Bill está enfermo, encerrado en su habitación, pero aún así le construyó un barquito con cuidado, casi ceremonial, como si doblar ese papel fuera una forma de seguir siendo el hermano mayor que protege. George, su hermanito, sale feliz, convencido de que el mundo es seguro porque su hermano existe, y esa es la última vez que la inocencia tiene control de la escena. Y de repente la lluvia arrastra el barquito hasta una alcantarilla, y con él se desliza algo mucho más grande, la frontera entre la infancia y el horror. Desde la oscuridad aparece Pennywise, sosteniendo el barco como si fuera un tesoro. No grita, no amenaza, seduce, llama a George por su nombre, le ofrece devolverle lo que perdió. Ese detalle es clave. El monstruo no se presenta como destructor, sino como alguien que promete reparar una pérdida. Pero el verdadero quiebre no ocurre cuando George es arrastrado a la oscuridad. Ocurre después, cuando la ausencia se instala en la casa, cuando Bill entiende que él fue quien le dio el barquito, que fue él quien no bajó a jugar y que fue él que se quedó en la cama. Y ahí nace algo más poderoso que el payaso: la culpa, esa voz interna que susurra: si hubieras hecho algo distinto. Desde una lectura más profunda, It no empieza con un asesinato, empieza con algo más significante: la lluvia. La gota que cae después de la casa de Bill no es solo agua, es memoria activándose. El inconsciente no habla con frases completas, habla con asociaciones. La lluvia ya no significa clima, ahora significa qué pasó con mi hermanito. Y es justo esa grieta emocional donde el monstruo encuentra espacio para existir. Porque si somos honestos, todos hemos tenido nuestro momento George, ese instante en el que algo salió mal y la mente decidió convertirlo en responsabilidad propia. El miedo universal que se instala aquí no es solo perder a alguien, es creer que pudiste haberlo evitado, es mirar atrás y negociar con un pasado que ya no responde, y ese no fue suficiente puede perseguirte más que cualquier criatura que viva en una alcantarilla. Después, la historia revela que nada fue un accidente. Bienvenidos a Derry, un pueblo que respira normalidad mientras algo se pudre por debajo. Allí conocemos al Club de los Perdedores, un grupo de chicos marcados por culpa, abuso, presión y prejuicios. No están rotos, solo vulnerables. El detalle inquietante es que el horror no entra con música tétrica, ya está instalado en casa. Los adultos en eso no son salvadores despistados, son piezas del problema. Son padres que presionan, que manipulan, que golpean. Farmacéuticos que cruzan límites, vecinos que miran y siguen de largo. Un ejemplo claro es la mujer que ve a George bajo la lluvia y decide no intervenir. No es un monstruo sobrenatural, pero su indiferencia pesa igual. Y ahí se revela algo incómodo: el payaso es extremo, sí, pero el entorno es constante. Pennywise aparece de vez en cuando, la negligencia está todos los días. El terror no solo vive en la alcantarilla, vive en todo lado. Crecer en Derry significa aprender que los adultos no siempre son escudo. Psicológicamente, este capítulo instala un miedo más profundo que cualquier susto visual. Es la desprotección, cuando quienes deberían garantizar seguridad fallan. El mundo deja de sentirse estable, y cuando el mundo no es estable, la mente empieza a hipervigilarlo todo. El monstruo entonces no necesita inventar traumas, solo amplifica los que ya existen. Porque seamos honestos, uno de los miedos más universales no es la oscuridad, es darte cuenta que nadie viene a rescatarte, es crecer y entender que la autoridad no siempre es sinónimo de cuidado, es mirar alrededor y notar que el peligro puede estar junto donde se suponía que debía haber refugio. Y cuando esa idea se instala, el verdadero terror apenas comienza. Entonces, el miedo deja de ser una idea abstracta y empieza a materializarse. No ataca a todos igual, no tiene una sola cara. Aquí es donde Pennywise deja claro que no es un monstruo estándar, es un traductor de traumas. No inventa miedos, los interpreta, funciona como el inconsciente del que hablaba Lacan, eso que habla cuando tú no quieres escuchar. El objeto cotidiano se convierte en portal,
no porque sea mágico, sino porque está conectado a una herida. Psicológicamente, lo que ocurre es brutalmente humano. El trauma no desaparece cuando lo ignoras, se disfraza. Vuelve como sueño, como imagen, como sensación corporal. Lo reprimido no se evapora, se reorganiza. Por eso el miedo toma forma, porque la mente necesita representarlo de alguna manera, y cuando no puedes nombrarlo, lo ves. Así de simple. Lo interesante es que el terror aparece cuando están solos. Aislados, el miedo parece absoluto, sin testigos, sin validación. Cada experiencia parece locura privada, y eso intensifica todo, porque si nadie más lo ve, ¿cómo demuestras que es real? El aislamiento es el mejor aliado del monstruo, y si lo llevas fuera de la pantalla, el miedo universal se activa aquí, está clarísimo. Aquello que evitamos pero siempre vuelve, esa conversación pendiente, ese recuerdo que no quieres revisar, ese sentimiento que dices haber superado hasta que algo lo reactiva. Cambia la forma, cambia de escenario, pero regresa, no para destruirte, sino para ser enfrentado. Más adelante, algo cambia. El miedo deja de ser experiencia individual y empieza a convertirse en teoría compartida. Los chicos comparan lo que han visto y descubren un patrón. Las desapariciones no son nuevas, se repiten cada 27 años. Lo que parecía locura aislada empieza a tener estructura, y cuando conectan los puntos en el mapa de Derry, todas las líneas conducen al mismo lugar, la casa del pozo. El terror ya no es caótico, tiene dirección. Ese momento es clave porque transforma la paranoia en comunidad. Por primera vez no están solos con sus visiones. Bill no es el único que vio algo imposible. Beverly no está inventando nada. Eddie no está exagerando. Validarse mutuamente reduce el poder del monstruo. Nombrarlo en grupo lo vuelve menos omnipotente. La amistad deja de ser un detalle tierno y se convierte en una estrategia de supervivencia. Sin embargo, la unión no es perfecta. Aparecen tensiones, dudas, egos. Richie cuestiona, Eddie teme y el liderazgo de Bill se vuelve obsesión. La grieta más peligrosa no está en el suelo de la casa abandonada, sino en la posibilidad de dividirse, porque si algo demuestra eso, es que el miedo individual es fuerte, pero el miedo colectivo, mal gestionado, puede fracturar incluso lo que intenta protegerte. Desde una lectura más profunda, confiar cuando ya has sido herido es un acto radical. Estos chicos vienen de hogares donde la autoridad falló, donde la protección fue ilusión. Elegir creer en otros niños igual de asustados es casi un salto de fe. No confían porque tengan garantías, confían porque la alternativa de volver al aislamiento es mucho peor. Pero entonces lo inevitable ocurre. Ellos se rompen, la tensión que venía creciendo explota. Richie confronta a Bill, le exige aceptar la muerte de George. Bill responde desde la culpa, no desde la razón. El grupo que había convertido el miedo en mapa ahora convierte el dolor en ataque, y cuando se separan, el terror escala, porque el monstruo no necesita fuerza cuando hay división. En paralelo, cada uno enfrenta su propio punto de quiebre. Beverly deja de retroceder ante su padre y responde. No solo se defiende físicamente, rompe el guión que le mantenía en el papel de niñita. Eddie desafía a su madre y cuestiona la narrativa de fragilidad que lo tuvo medicado y asustado. Mike se enfrenta a Browers y cuando tiene un arma en la cabeza decide no ser la oveja. En IT, el verdadero acto heroico no es golpear al monstruo, es rechazar la identidad que te impusieron. Y mientras tanto, Beverly es capturada por Pennywise, y simbólicamente eso es brutal. Cuando el grupo se fragmenta, el miedo elige a la más vulnerable en ese momento. El aislamiento vuelve a ser territorio fértil para el horror. Separados, cada trauma recupera volumen. Finalmente descienden, literal y simbólicamente. La casa del pozo ya no es solo un edificio abandonado en Derry, es el inconsciente hecho arquitectura. Bajan uno por uno, como si atravesaran capas de sí mismos, hasta llegar a la cisterna donde flotan los restos de los que otros no pudieron enfrentar. Encuentran a Beverly, ahí está el origen, y ahí espera Pennywise. El enfrentamiento final no se resuelve con fuerza bruta, se resuelve con una modificación interna. Cuando Bill mira la figura de George y decide disparar, no está atacando a un payaso, está rompiendo el vínculo entre culpa
culpa y memoria, reconoce el engaño, se permite aceptar que no fue responsable. Ese gesto redefine el significado que lo perseguía desde la lluvia. Al cambiar el significado, el monstruo pierde alimento. Uno a uno dejan de reaccionar como antes. Beverly no flota porque no tiene miedo. Eddie ataca aunque le tiemblan las manos. Richie deja de bromear y pelea en serio. El grupo entiende algo esencial. El terror se sostiene mientras lo validas como absoluto. Cuando lo miran sin parpadear, cuando lo enfrentan juntos, la criatura retrocede. No porque desaparezca mágicamente, sino porque ya no controla la narrativa. Desde una lectura psicológica, It no es la derrota física del monstruo, sino la resignificación del trauma. El miedo no se radica, se integra. La experiencia no se borra, se transforma. Y por eso, cuando eso huye a las profundidades, no se siente que todo terminó, se siente que cambió la relación de poder. El miedo universal que cierra esta historia es profundamente humano. Entender que el miedo puede regresar, que la oscuridad no se extingue para siempre, pero también comprender que tú ya no eres el mismo niño que temblaba bajo la lluvia. Has visto al monstruo, lo has nombrado y sobre todo, no lo enfrentaste solo. A veces, eso es suficiente para que deje de devorarte. Y bueno, te agradezco por quedarte hasta aquí. Si este análisis te gustó, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, que ayuda muchísimo al canal y me permite seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.